Estamos en comunicación con Ana Lucía Abrego, ella es licenciada en psicología y le queremos consultar acerca de este uso o mal uso de las redes sociales, la dependencia del teléfono celular. Bueno, aquí la tenemos a ella para hablar un poco del tema. Buen día, Ana. Hola, muy buenos días, ¿cómo va? Muy bien, gracias por tu tiempo. Como digo siempre a todos los que se toman el trabajo de estar al aire aquí. Gracias, muchas gracias. Bueno, Ana, estábamos hablando, en realidad surgió el tema en el pase que hacemos con Connie, con el otro programa de aquí de Rex Santa Fe, en respecto a esto que volvemos de vacaciones y en las vacaciones generalmente uno trata de desligarse un poco de lo que son, bueno, por lo menos el teléfono celular o las redes sociales en algunos casos, y surgió este tema de lo que es la dependencia que se ha generado desde que está el uso del celular, las redes sociales. ¿Cómo lo ves vos desde ya hace unos años que está instalado esto? ¿Tenés consultas al respecto? ¿Es realmente que se generó una dependencia? Mm, Sí, ¿no? Creo que también pensaba, es cierto, ¿no? Que hace muchos años que existen estos dispositivos, las aplicaciones, y sin embargo, creo que luego del aislamiento es evidente que el vínculo con las pantallas se ha convertido en un problema, Mm, ¿no? O es algo que se ha vuelto mucho más, digamos, del orden de lo complejo, porque creo que lo que ha dejado el aislamiento es un vínculo que se volvió casi obligado, ¿no es cierto? Hubo que salir un poco a construir entornos laborales, administrativos, todo el campo de lo social, lo recreativo empezó a un poco a pasar por las pantallas, y si bien es cierto, ¿no? Que hay una brecha en el acceso mm. al campo digital o a las tecnologías, esto es cada vez está más extendido y el uso empieza a ser, creo que yo sí, hay algo de la dependencia, del uso automático que empieza a aparecer, no tan consciente, ¿no? Sí. Como hay algo que se volvió ahí como, y no sé si recibo, por lo menos a nivel de la clínica, tantas consultas directamente, pero creo que es un problema que se vuelve como, creo que son ese tipo de usos, ¿no? Un poco que se vuelven complicados también en lo cotidiano, ahí donde empieza a ser como a generar ciertas molestias, cierta ansiedad, un foco ahí de información continua, empieza a haber algo de la interrupción del espacio cotidiano, del Sí. espacio social, del espacio de ocio, y creo que hay algo ahí de la brecha entre el uso y el abuso que empieza un poco a correrse, y creo que todas las personas empezamos a experimentar, ¿no? Esa sensación de que hay algo ahí que empieza, bueno, a andar un poco mal. Totalmente. Recién dijiste la palabra de costumbre. Por ejemplo, antes no era una costumbre tener el celular al lado y que lo último que veas antes de dormir sea el celular y lo primero que veas, ni bien te levantás, es el celular. Es una costumbre, o mal costumbre me parece, que se instaló en el último tiempo. Eso tiene que ver con esta dependencia por ahí, por decirlo de alguna manera, que se ha generado con las redes, con el uso del celular. Sí, yo creo que hay algo que cuando pensaba en la nota también pensaba que es muy complejo, porque es una suerte de problema que tiene como doble filos, ¿no? Sí. Porque por un lado está un poco la regulación que tiene que hacer cada persona en relación al dispositivo y a pensar a qué lugar viene, ¿no? A qué lugar vienen las redes sociales y el uso que le da al dispositivo, pero sin embargo también hay una cara muy importante de todo esto que tiene que ver con los factores de diseño, ¿no? Quienes Mm. están detrás de planificando y un poco creando estos dispositivos y estas aplicaciones que no son diseños, ¿no? Como totalmente ingenuos, inocentes, y hoy en día hay como un montón de discusiones muy interesantes que están dando en el campo, porque empieza a pensarse mucho en relación al diseño ético, a la neuroética, a la aplicación de conocimientos de neurocientíficos o psicológicos a la hora de crearlas, porque Totalmente. se generan un montón de pautas en el desarrollo de los algoritmos y demás que construyen, también fomentan de alguna manera esta predisposición, esta suerte de dependencia, de necesidad, de alguna manera se insertan en ciertos puntos que hacen a nuestra psicología, como por ejemplo el temor a perdernos algo, el Mm. miedo a la escasez, a querer estar todo el tiempo, ¿no? Como sabiendo qué está pasando, a nuestra necesidad de reciprocidad, de contacto con otras personas. Por eso también hablaba, ¿no? Como de lo que ha sido el aislamiento, que un Mm. poco las redes sociales también se insertaron
en ese espacio donde necesitábamos mucho del contacto con otras personas. Entonces es complejo, ¿no? Porque creo que se vuelve como ese instrumento que está ahí muy al alcance de la mano en cualquier momento y esto se inserta en todos estos espacios y creo que empieza a vincularse, ¿no? Con ciertos momentos de querer evitar como ciertos momentos de soledad o de Ujú. vacío, ¿no? Quizás como de Sí. repente estoy en la cola del súper y ya lo tengo en la mano y ya lo estoy agarrando, ¿no? Como momentos de automáticos que son muy interesantes para observar y pensar qué pasa ahí. Sí, sí, totalmente. Bueno, y recién hablabas de que nada está hecho casualmente y yo me quedé impactada, no sé si tuviste la oportunidad de ver el documental que hay en Netflix, El dilema de las redes sociales, que muestra esto que vos estabas comentando justamente, de cómo está creado todo específicamente para captar la atención, llevarte de un lado al otro y que te aparezca lo que te interese tener ese estudio, ¿no es cierto? Y que eso hace justamente que te apegues más a lo que sea que estés viendo. Sí, sí, es tremendo. Por eso creo que es algo muy importante, que creo que es un gran desafío que la sociedad actual y las futuras Mm, van a tener que empezar. Digo, ya se está pensando, ¿no? sí, Ya se está empezando a pensar la diferencia entre lo que podríamos llamar un usuario de una red social o de la tecnología, empezar a pensar lo que es. Hay autores que están proponiendo la idea de la ciudadanía digital, no solo en relación a estos temas más relacionados a la salud mental, sino también a lo que hace a la privacidad de los datos, ¿no? Hay todos movimientos que están sí, empezando a pensar que esto va a ser importante regularlo y contemplarlo, no desde un punto de vista conservador, ¿no? Sino de restricción de uso, porque sabemos que es una herramienta de las más fantásticas que hay, necesaria también, pero sí. sí, claro, pero bueno, genera este problema, ¿no? De estos excesos y creo que Social Dilemma en Netflix es buenísimo para poder verlo, creo que es un gran Sí. documental muy interesante. Una de las grandes figuras que está ahí es Tristan Harris, que es Ujú. un ex diseñador ético de Google, que un poco desnuda, ¿no? Esto que estábamos charlando, que si bien hay algo de las personas que nuestras prácticas que se insertan un poco ahí, en el uso del dispositivo. Del otro lado también hay como mucho conocimiento pensado y dirigido a la construcción de la persuasión en el uso, y bueno, y ahí hay un montón de elementos, ¿no? En relación por ejemplo, el lugar de las notificaciones, cómo refuerza esta sensación del premio, ¿no? Esta idea de tener algo ahí. Hay muchos estudios hechos en relación a esto muy interesantes, Sí, porque hay algo que se empieza a pensar en relación a la adicción conductual, ¿no? tal Como cual. por ahí se piensa mucho en la adicción en relación a consumo de sustancias, pero hay todo un mundo en relación a esto muy interesante. Sí, sí, bueno, sí, llevado a lo que acabas de decir, se me viene a la cabeza la palabra, se convierte en una adicción. La palabra ansiedad también se me viene a la cabeza y también en los adolescentes sobre todo. Creo que está también en los niños porque tienen acceso, mucho más acceso de lo que deberían tener adolescentes y adultos que las redes sociales han impactado tanto en la parte esta de la ansiedad como en la autoestima también, ¿no? Mm, sí, ni hablar. Bueno, esto que te comentaba, ¿no? Creo que es relativamente reciente el estudio de lo que se llaman las adicciones conductuales en un sentido. Por lo general se miden en relación a la frecuencia de uso, al grado de necesidad o de compulsión o de interferencia en la vida cotidiana que puede tener. Eh, por supuesto que hay grados, hay momentos para hablar de algo como una dependencia, una adicción. Por supuesto tenemos que hablar de cierto grado de pérdida de control, pero bueno, creo que a niveles más leves es algo que podemos experimentar todas las personas ante la suspensión de su uso bueno, ¿a quién no le ha pasado que se le rompa el celular un día y parece que la vida colapsa y hay Sí. un grado muy alto de irritabilidad? Y bueno, y la ansiedad creo que es un gran mal de nuestro tiempo, que no podemos por supuesto endilgárselo completamente a estos dispositivos, pero que anda por allí rondando. Y, y creo que en el caso de los jóvenes y niñas y adolescentes, sí, bueno, hay todo un universo también ahí a pensar, que también es complejo porque también hay como mucho prejuicio, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención como cuando se habla de las redes
¿no? Hay como algo de los adolescentes que están así, así, y en realidad los y las adultas creo que estamos totalmente tomados por este mundo, Sí, pero sí. sin duda que en las adolescencias y las niñeces creo que importa mucho ahí el rol de la crianza y el poder pensar, porque ahí, bueno, hay una regulación que hay que poder prestar como adultos a esos jóvenes y poder pensar algo ahí. Y creo que nuevamente ahí la pandemia complicó mucho las cosas Mm. porque pensaba en los adolescentes, en esta relación como súper importante, que el lugar un poco de la socialización entre pares que es fundamental en ese momento de la vida, bueno, y cómo esto se vio coartado y en qué espacios han podido encontrarse. Creo que hoy en día los juegos, los entornos virtuales de juegos en red están siendo como un gran emergente totalmente a la orden del día y creo que el 2021 va a seguir dando que hablar en relación a esto y es algo a seguir pensando porque son universos, de nuevo, como súper potentes en un montón de aspectos, pero también lugares donde hay mucha violencia, mucho, ¿no? Como sexismo, sabemos que hay muchos problemas también por allí. Y Ana, como para ir cerrando y no robarte más tiempo, si se puede decir para reconocer ciertos síntomas, no sé si llamarlos síntomas, ¿no? Pero para reconocer en uno que, bueno, que está como abusando del uso o el mal uso, tal vez de la red social o los dispositivos, ¿tenés algún indicador ahí que prenda una luz de alerta? Mm, bueno, yo creo que un gran elemento a pensar es en relación al grado de conciencia que tenemos en el uso, ¿no? Mm. Creo que no es para estar, obviamente, hipervigilantes todo el día de lo que hacemos todo el tiempo, pero creo que hay algo del uso automático, ¿no? De este uso como en cualquier momento. Creo que hay una suerte de desconexión, ¿no? En algunas escenas en las que uno no está totalmente donde está, con las personas con las que se encuentra, pero tampoco está leyendo ese posteo en la red social. Hay algo como esto que llamamos el escroleo, ¿no? Como Sí. pasar el dedo y pasar de una publicación a la otra sin realmente tampoco estar allí, que son momentos, creo que, de desconexión, que es interesante pensar por qué, ¿no? ¿Por qué terminamos ahí? Si estamos cansados y cansadas de la información, si necesitamos desconectarnos, si hay algo en relación al aburrimiento, a la soledad y al vacío que se intenta un poco llenar con el dispositivo. Creo que son cuestiones un poco estar ahí presentes, a tener presentes y también a pensar, creo que si podemos, después de alguna manera me quedo pensando en relación a la ansiedad, sí, bueno, hay un montón de elementos ahí donde no se puede dormir, donde el celular es como el elemento que queda ahí a la mano, lo último que se ve, esto que transmitía, ¿no? Como ese espacio que tengo que recorrer en determinados momentos, si no está me siento irritable, si hay algo ahí que empieza a andar mal frente a su ausencia, creo que podemos ahí empezar a pensar algo y bueno, después nos queda todo el campo que no recorreremos hoy, pero que tiene que ver, ¿no? Con la autoestima y pensar que hay algo ahí en la red social que organiza quiénes somos, nuestra Mm. identidad, nuestro grado de validación, ¿no? De autoridad o de poder ser reconocidos, de espacios de reciprocidad que también hay que poder pensar dónde estamos apostando a algunas construcciones de la subjetividad y de los encuentros. Pero bueno, creo que un poco va por ahí. Yo pensaría en esto, en una suerte de uso más consciente, un poco más presente en ese momento, ¿no? Quizás quitar notificaciones, quizás Ujú. tener horarios para algunas determinadas cosas, creo que pueden ser mini estrategias, ¿no? Aunque bueno, como decíamos, no se resuelve todo en el usuario, sino también habrá que empezar a pensar como sociedad, bueno, qué se construye ahí desde el diseño, creo que es importante también. Exactamente. Bueno, Ana, un placer tenerte aquí en Rec Temprano. Gracias. Y si querés comentarle a la gente, sé que tenés un espacio, un blog donde escribís también acerca de diferentes estudios que haces, así que si querés comentárselo a la gente. Bueno, muchísimas gracias ante todo por la invitación. Bueno, y si por lo que hablábamos solo manejo una red social, yo también tengo como mi restricción en este sentido, estoy en Instagram como Ana Lucía Blog, y si no, estoy en Wixsite, ani.obregón, me encuentran en internet. Muchas Perfecto. gracias. A vos, Ana, esperamos tenerte pronto nuevamente con algún otro tema seguramente. Un abrazo. Adiós.